Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es ecuaciones de Cauchy-Euler, o normalmente llamadas solo ecuaciones de Euler o ecuaciones de Cauchy, como, ¿verdad? Una ecuación de Cauchy-Euler es aquella donde, miren, ya no es de coeficientes constantes la ecuación diferencial. Antes trabajábamos con ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. En este caso ya no los coeficientes ya no son constantes, sino que involucran la variable independiente. Pero tienen algo más en particular, donde va multiplicada, miren, la variable independiente, pero dependiendo del orden de la derivada que tiene y, también es el grado de la potencia que tiene x. O sea, si aquí y, la derivada de y es la quinta, entonces la potencia que acompaña a x es x a la 5. Y así pasaría lo mismo. Y así se va viendo cuando ya tiene ese patrón, entonces se dice que son diferenciales de Cauchy-Euler. Obviamente aquí como la derivada es, digamos, el orden de la derivada es cero, aquí por ejemplo, la potencia de la x es cero, ¿verdad? Por eso no aparece x aquí. A partir de la x' aparece x a la 1, y', x a la 2, la tercera derivada de y, x a la 3 y así. Así sería, entonces se sigue ese patrón, se le llama ecuación de Cauchy-Euler. Vamos a ver el caso de segundo orden para ver cómo son las soluciones. Y a partir de esa vamos a tomar la idea de cómo sería de tercer orden y de orden mayor, ¿verdad? Miren, entonces aquí tenemos un caso de segundo orden. Como pueden ver, lo que les mencionaba, ¿verdad? Ya los coeficientes no son constantes, sino que hay una variable. Y aquí la segunda derivada de y, pues va multiplicado por un x cuadrado. La primera derivada de y va multiplicada por una x. Y aquí nada más de eso. Entonces, tenemos aquí una ecuación de Cauchy-Euler de segundo orden. Homogénea, ¿verdad? Vamos a resolver el caso homogéneo y después vamos a ver cómo sería cuando el caso no homogéneo. Entonces, para este tipo de ecuaciones diferenciales, las soluciones van dadas de esta forma. Miren, y igual a x a la r. Miren cómo ya cambió la cosa. Cuando estaban resolviendo ecuaciones de coeficientes constantes, las soluciones eran y igual a e a la rx. Miren cómo cambió ahora la cuestión. Ya no involucra un exponencial ahí. Y no es x a la r. Esto eran con coeficientes constantes y esta ya es con la de Cauchy-Euler. Entonces, igual como hicimos lo mismo cuando hicimos coeficientes constantes, vamos a hacer lo mismo aquí. Como se supone que las soluciones son de esta forma, ¿verdad? O sea, esta debe de cumplir la ecuación diferencial. Entonces calculamos la primera y la segunda derivada para luego reemplazarlas en la ecuación diferencial. Entonces aquí derivando sería bajo el r, le resto 1 a la x y ahí está. Vuelvo a derivar esto bajo el r menos 1 y le resto 1 a la x y ahí está r menos 2. Entonces, ahora reemplazamos tanto a y', y' y la y aquí en ecuación diferencial. Entonces, al reemplazar esto, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí a por x al cuadrado, por lo que encontramos de la derivada, más bx por r por la x a la r menos 1, más c por x a la r, que es lo que vale y. Luego, miren que al multiplicar x cuadrado con este, se me cancela el menos 2. Al multiplicar esta x con este, me cancela el menos 1. Y pueden ver que aquí todos puedo sacar factor común x a la r. X a la r. Y aquí me quedaría al multiplicar todo esto, a r cuadrado más b menos a por r más c. Entonces aquí donde decimos tenemos dos factores multiplicados igual a 0. Entonces aquí lo que puede pasar es que lo que está dentro del paréntesis sea igual a 0 o el x a la r sea igual a 0. Pero el x a la r tiene que ser distinto de 0. No puede ser 0. Con esto, lo que tiene que ser igual a 0 sería ar cuadrado más b menos a por r más c igual a 0.
Y esta es nuestra ecuación auxiliar ahora para la ecuación diferencial anterior. O sea, para este tipo de ecuación diferencial, la ecuación auxiliar va a ser esta. Así de sencillo. Miren, entonces ya saben ahora, cuando digan a resolver esto, lo único que van a hacer es pasar de esta ecuación a esta ecuación auxiliar. Así como lo hacíamos ahí en coeficientes constantes, es lo mismo. Aquí lo que encontramos en nuestra ecuación auxiliar. Esto es para orden 2, ¿verdad? Bueno, ahí está la ecuación auxiliar. Y como es una ecuación cuadrática, ya saben que existen tres tipos de soluciones. Cuando las raíces son distintas, cuando son iguales y cuando son complejas. Entonces, cuando las raíces sean distintas, las soluciones van a ser estas. C1 por X a la R1 más C2 por X a la R2. Miren, ya está. Ahora, cuando sean iguales, sería R1 igual a R2. Entonces serían C1 por X a la R1 más C2 por X a la R1 nuevamente. Y miren ahora lo que se agrega para quitar la dependencia. Es un logaritmo de X. Bastante interesante, ¿verdad? Que ya es un logaritmo el que se agrega. No es como en coeficiente constante que agregábamos una X. Ya es un logaritmo de X. Un suponer, si en caso de la ecuación diferencial fuera de orden 3 y tuviéramos un R a la 3, o sea, las tres raíces sean iguales, miren que aquí lo que vamos a sumar sería un C3 X a la R1 y aquí vamos a sumar un logaritmo de X al cuadrado. O sea, vamos a ir agregando un logaritmo de X a tal potencia. No es lo mismo logaritmo de X al cuadrado. Aquí es logaritmo de X al cuadrado. O sea, todo el logaritmo al cuadrado, ¿verdad? Si hubiera un R4, o sea, una cuarta raíz, sería más C4 X a la R1 por el logaritmo de X a la 3. Miren, así vamos agregando logaritmos a tal potencia. Aquí lo que se va agregando son logaritmos. Antes se agregaban X en coeficiente constante. En este tipo de ecuaciones se agregan logaritmos. Entonces ya saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que agregar para quitar la dependencia? Bueno, continuamos. En el caso de que son complejas, tendríamos la parte real y la parte imaginaria. Pues aquí sigue lo mismo, miren, siempre trabajamos con senos, solo que aquí el exponencial ya no va, sino que sería x a la alfa, o sea, x a la parte real, por el coseno de beta, logaritmo de x. Miren, no es x nada más, sino que el logaritmo de x, más x a la alfa, seno de beta por logaritmo de x. Entonces, esa sería en el caso si es compleja. Entonces, ahí están los tres casos, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la forma de la solución. Y ya a partir de aquí ustedes ya se pueden imaginar cómo sería ya una de tercer orden, cuarto orden, cómo sería, ¿verdad? Si en caso hay raíces con multiplicidad de mayor que uno, pues se le va agregando x para quitar la dependencia, perdón, logaritmo de x para quitar la dependencia. Y si son distintas, pues no hay problema, ¿verdad? Solo sería la constante por x al valor de la raíz. Y ya. Eh, Cosa que te hay que tener en cuenta, pues esta ecuación auxiliar solo sirve para una ecuación de orden 2. Para una de orden 3, pues que bien quedarían ustedes buscar una ecuación auxiliar o ya van a ver cómo resolverla, ¿verdad? Eh, en todo caso. Bueno, vamos a pasar una serie de ejemplos y van a ver que no es tan difícil resolverla esto. Bien, tenemos ahí la ecuación diferencial de Cauchy-Euler, ¿verdad? Efectivamente. Eh, Porque, miren, aquí tengo el x multiplicado por y' más 3x por y' más y. Entonces, sí es una ecuación de Cauchy-Euler. Bien, entonces aquí vamos a aplicar lo que es la ecuación auxiliar. Para eso vamos a identificar quién es A, B y C. A es 1, B es 3 y C es 1, ¿verdad? Allá la ecuación auxiliar me decía que es AR cuadrado más B menos A por R más C. AR cuadrado más B menos A por R más C igual a 0. Entonces A vale 1, quedaría R cuadrado más B menos A, o sea 3 menos 1, 2, R más 1 igual a 0. Y este es un trinomio cuadrado perfecto, R más 1 al cuadrado
igual a 0 y con esto tenemos que R igual a menos 1 de multiplicidad 2 es la raíz. Entonces, planteamos la solución. Sería Y igual a C1 por X a la menos 1 más C2 por X a la menos 1 por el logaritmo de X. Y ahí está la solución. Así de sencillo. Miren, entonces para quitar la dependencia agregamos un logaritmo de X. No agregamos una X, ¿verdad? Un logaritmo. Y ahí está. Sencilla. Vamos con el siguiente. Lo mismo, igual que el anterior. A igual a 1, B igual a menos 2. Bueno, y es de Cauchy-Euler, ¿verdad? Es lo que primero deben de probar si es de Cauchy-Euler y sí. X cuadrado por Y prima, X por Y prima y aquí nada más, solo la constante por la Y. Y C igual a menos 4. Entonces sería, según lo anterior, que la AR cuadrado más B menos A por R más C sería R cuadrado, B menos A, o sea, sería menos 2 menos 1, sería menos 3R menos 4 igual a 0. Por factorización sería R menos y menos, por menos más. Entonces sería 4 y 1, ¿verdad? Igual a 0. Entonces aquí tenemos R igual a 4 y R igual a menos 1. Dos raíces reales distintas, entonces tenemos Y igual a C1 X a la 4 más Listo. C2 X a la menos 1. Ajá. No es menos 2, ahí en menos 3. No, no, recuerden que no es, la forma es AR cuadrado más B menos A por R más C. No es B, no es AR cuadrado más B más C. No es que la cuadrática ya de así de principio, no es que la fórmula, la ecuación auxiliar es así. B menos A, entonces sería menos 2 menos 1 da menos 3. Sí, sí, entiéndale. Ajá. No es que estoy sustituyendo ya la forma AR cuadrado más BR más C, la cuadrática, no. Es la ecuación auxiliar esta, ¿ves? Es esta. Y esta es la ecuación auxiliar para este tipo de ecuaciones diferenciales de orden 2. Y si no quieren usar la ecuación auxiliar de una, eh, lo que pueden hacer es tomar como principio, bueno, se supone que esta ecuación tiene que tener soluciones de x a la r. Pues hacer esto, calcular la derivada primera, la segunda, sustituirla y directamente van a llegar a la ecuación auxiliar así. Sin identificar a, b, c, si en caso ahí se les olvida la fórmula, cuál es, pues el principio a usar es esto y bueno, van a llegar a esta ecuación y luego se la también. Ahí otra cosa que les voy a ir, que les quede como tarea, eh, es si les dan la solución, encontrar la ecuación diferencial. Ahí les queda de tarea a ustedes eso. Por ejemplo, este ejercicio. eh, si yo solo les doy la solución y les digo, encuentren la ecuación de Cauchy-Euler, ahí que les quede de tarea a ustedes. ¿Cómo hacerlo? Si les doy solo la solución y que encuentran esta ecuación diferencial. Ahí piénsenlo ustedes ahí, cómo hacer eso. Bueno, tenemos otro ahí. Bueno, A es 1, B es 0 y C es 1. Miren que aquí no está el de la... No necesariamente tiene que estar completa la ecuación diferencial, ¿verdad? Solo que las que estén presentes cumplan ahí con las condiciones, ¿verdad? La y prima es que esté multiplicada por un x al cuadrado y la y en sencilla y, ¿verdad? Con una constante nada más. No está la y prima con una x, ¿verdad? Pero eso no afecta que sea o no de Cauchy-Euler. Entonces, ahí significa que b es 0. Entonces, según la ecuación auxiliar que era AR cuadrado más B menos A por R y más C igual a 0,
Entonces aquí sería r cuadrado, b menos a, o sea, 0 menos 1, daría menos r, ¿no? Más 1, igual a 0. Eh, bueno, estas tienen raíces complejas. Si las calculan esas, eh, las raíces de estas serían 1/2 más menos la raíz de 3 sobre 2 y son complejas. Bueno, este es el valor del alfa y este es el valor del beta. Entonces, según lo anterior sería C1 por X a la alfa, o sea, X a la 1/2, por el coseno de beta, o sea, raíz de 3 sobre 2, logaritmo de X, más C2, X a la 1/2, por el seno de raíz de 3 sobre 2, logaritmo de X. Y ahí está la solución, en el caso de que las soluciones de la ecuación auxiliar sean complejas. Bueno, ahí están, ya vieron los 3 casos, ¿verdad? En el caso de orden 2. Ahora vamos a ir a resolver uno de orden 3. Bueno, aquí ya no sirve la ecuación auxiliar anterior porque esta ecuación auxiliar solo es para orden 2, ya no es para orden 3. Entonces, ya para esta ecuación diferencial, en este caso que es de orden 3, vamos a suponer la solución x a la r. X a la r. Entonces, y' sería r por x a la r menos 1, y' r por r menos 1, x a la r menos 2, y y' sería r por r menos 1 por r menos 2, x a la r menos 3. Entonces, reemplazamos ahí en ecuación diferencial, tendríamos x a la 3 por r menos 1, r menos 2, x a la r menos 3, menos 2x por y', que en este caso sería x a la r menos 1, más 4, y que es x a la r. Pues miren, esto, si en caso no se saben las ecuaciones auxiliares, pues cualquier ecuación de Cauchy-Euler, sin importar el orden, la pueden resolver así. Si es de cuarto orden, pues calculan la cuarta derivada y reemplazan ahí, ¿verdad? Si es de segundo orden, pues pueden hacer esto también, ¿verdad? Sin necesidad de saberse la ecuación auxiliar. Y también esto mismo lo pueden usar para sacar una ecuación auxiliar para una de tercer orden, para una de cuarto orden también. Así como, voy a dar una pausa. Así como hice para calcular la ecuación auxiliar aquí para esta, miren, así con A, B, C, con una segunda orden, pueden hacerla con una tercera orden, poner así A, B, C, y bueno, ya estaría, ¿verdad? La tercera iba Y', Y', y C, y Y, ¿verdad? Entonces pondrían constantes, calculan todas estas las derivadas, las reemplazan y van a llegar a una ecuación auxiliar así de esta forma, con las constantes así, tanto de tercero, cuarto orden y todos ustedes al orden que ustedes gusten, pueden hacerlas ahí. Bueno, si multiplicamos el x a la 3 con este, miren, se me va a cancelar. Por este motivo se necesita, miren, que, pues, que sea de la potencia de la x, o sea del mismo orden de la derivada, porque acá se cancela este menos 3 con este 3, miren. Aquí que tendríamos r cuadrado menos r por r menos 2, x a la r menos 2, r, x a la r, más 4, x a la r, igual a 0. Bueno, continuamos. Tendríamos r al cubo menos 2r cuadrado menos r cuadrado más 2r menos 2r más 4 igual, multiplicado por x a la r igual a 0. Pero aquí suponemos que el x a la r es distinto de 0.
si se preguntarán por qué esto, bueno, porque no hay potencia de R o valor de R que me haga que ese X a la R sea igual a cero. Solo imaginen, si R vale 0, quedaría X a la 0. Eso es 1, distinto de 0. Y así R es distinto de 1, perdón, de 0, no hay forma de que esto se me haga 0. O sea, la potencia me haga 0. Y estamos suponiendo que X también es distinto de 0, ¿verdad? No, X no puede valer 0, no admitimos soluciones triviales en este caso. Entonces, por ese motivo, X a la R siempre va a ser distinto de 0. Bueno, entonces si X a la R es distinto de 0, lo que está dentro del corchete sería igual a 0. Entonces sería R a la 3, este con este sería menos 3R cuadrado. Esto se cancela, más 4 igual a 0. O sea, ahí está. Entonces, y aquí tenemos una ecuación cúbica que ustedes saben cómo resolverla. No está completa. Para usar lo que es división sintética, tiene que estar completa y ordenada, ¿verdad? Entonces, sería R al cubo menos 3R cuadrado más 0R más 4 igual a 0. Entonces, ahora sí está completo y ordenado. Entonces, tendríamos 1 menos 3, 0 y 4. Bajamos el 1, probamos con 1, a ver, 1 por 1, 1 menos 2 por 1 da menos 2 y menos 2 no da porque aquí va a dar 2 positivos. Vamos a ver, probamos con el negativo. 1 por dame negativo, aquí daría menos negativo menos 4 y este por este 4 positivo. Aquí daría 4 y 4 por menos 1 da menos 4 y ahí da 0. Entonces ahí efectivamente me va a dar un factor R más 1. Como es de grado 3 lo que tenía aquí, el cociente me queda de grado 2, quedaría R cuadrado menos 4R más 4. Entonces, prácticamente esto se factoriza como R más 1 por R cuadrado menos 4R más 4 igual a 0. Y miren que el otro es un trinomio cuadrado perfecto, sería R menos 2 al cuadrado. Y con esto tenemos R igual a menos 1 con multiplicidad 1. R igual a 2 con multiplicidad 2. Como pueden ver aquí, si en caso esta la hubieran hecho una calculadora, le hubiese tirado la raíz R igual a menos 1 y R igual a 2. Pero ¿qué pasa? Solo les iba a tirar dos raíces. Y ahí ustedes no iban a saber quién era la que tenía multiplicidad 2, si bien menos 1 o bien menos y bien 2. Entonces, ese era el problema, ¿verdad? Ya les había mencionado eso. Entonces, obligatoriamente habría que hacer esta parte aquí. Bien, ahora hecho eso, ponemos ahí la solución. Sería C1 x a la menos 1 más C2 x a la 2 más C3 x a la 2 logaritmo de x, ¿verdad? Para quitar la dependencia que es de multiplicidad 2. Ahí está la solución. Como pueden ver, si ya la ecuación diferencial es de mayor orden, ya más trabajo, ya que en este caso no tenemos lo que es una ecuación auxiliar como para reemplazarla directamente, sino que tenemos que calcular la derivada, sustituir, luego ahí multiplicar y factorizar, y luego resolver lo que es por sintética la ecuación. Pasamos a otro. Eh, igual que el anterior, uno de orden 3. Pues hacemos lo mismo que quisimos calcular todas estas derivadas, miren. Y luego reemplazarlas.
que hay que calcular todas esas derivadas nuevamente y luego reemplazarlas. No va a dar la misma ecuación auxiliar, ¿verdad? Porque aquí hay distintos coeficientes. Sería x a la 3 siempre por r r menos 1, r menos 2, x a la r menos 3, más x, bueno, lo mismo, r, x a la r menos 1, menos x a la r, igual a 0. Bueno, aquí quedaría r cuadrado menos r menos 2, más r menos 1, igual a 0. Aquí estoy suponiendo que ya x a la r es distinto de 0. Aquí tendríamos r a la 3, menos 2r, menos r cuadrado, más 2r, más r, menos 1, igual a 0. Tendríamos r al cubo menos 3r cuadrado, más 3r, menos 1, igual a 0. Bueno, igual aquí ya aplicaríamos división sintética, pero miro que pueden tener ahí algo de relación. ¿O no? Pues, o no, o si no aplicar división sintética. Creí que si juntaba te iba a tener r cuadrado, sería r menos 3 y aquí tendría nada más 3r menos 1. No, Pero si sacara de factor común el menos 1, le quedaría 1 menos 3. tampoco, no se puede. No se puede ahí. Lo que sí puedes hacer esto, pero es que igual, mucho trabajo. R menos 1, agruparlo, más y lo otro, menos 3r cuadrado, más 3r. Voy a ver a dónde me llega esto. Bueno, r menos 1, la factorización de esa diferencia de cubo sería r cuadrado más r más 1 y menos 3r quedaría r menos 1 igual a 0. Entonces factorizo el r menos 1, r cuadrado más r más 1 menos 3r igual a 0. R menos 1, r cuadrado, r menos 3r menos 2r más 1. Y esto es un trinomio cuadrado perfecto. R menos 1 y esto se factoriza como r menos 1 al cuadrado. En pocas palabras, esto da la raíz r igual a 1 de multiplicidad 3. De multiplicidad 3. O sea que esto era un binomio al cubo, miren. Directamente sería el primero al cubo, menos 3 veces el primero por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más así. Bueno, tenemos r igual a 1, multiplicidad 3. Entonces sería y igual a c1, x, más c2, x al cuadrado, perdón, x nada más, logaritmo de x, más c3, x, logaritmo de x al cuadrado. Entonces se van agregando logaritmos de mayor potencia, ¿verdad? Para que ir quitando la dependencia. No son x. La x es de x a la 1, aquí siempre x a la 1 y x a la 1. No es que la x la voy agregando por la de multiplicidad. Y ahí está cómo resolver una ecuación de Cauchy-Euler. Ya vimos cómo resolver lo que es una ecuación de Cauchy-Euler, ¿verdad? Usando lo que es y igual a la solución y igual a x a la r. Ya la vimos cómo resolver.
de orden 2 cuando tenemos una ecuación auxiliar, de orden 3 sin saber la ecuación auxiliar, sino que solo saber cómo es la solución y llegar a una ecuación auxiliar. Ahora lo que vamos a ver es resolver siempre una ecuación de Cauchy-Euler, pero mediante una transformación. O sea, la transformación es x igual a e a la t. ¿Qué es lo que hace esta transformación? Bueno, lo que hace esta transformación es convertirme la ecuación diferencial de Cauchy-Euler en una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Miren, ya pasamos de y y x a una ecuación diferencial de y y t. Y esta es una ecuación diferencial de coeficientes constantes que ya sabemos cómo resolverla. Esta ecuación diferencial ya sabemos cómo resolverla, ¿verdad? Si es de coeficientes constantes. Esto es lo que me hace esta transformación. X igual a y a la t. Que también el logaritmo de x es igual a t. ¿Verdad? Al aplicar logaritmo a ambos lados. Entonces vamos a resolver uno de los ejercicios anteriores para que miren cómo, por ejemplo, vamos a resolver lo que es este. Vamos a resolver este usando la transformación para que miren cómo es. Bueno, vamos a usar x igual a y a la t. Es la transformación. X igual a y a la t. Bueno, aquí ya está dado. Miren, aquí ya está dada la ecuación diferencial ya de coeficientes constantes. Para llegar a esta hubo un proceso ahí de calcular la derivada, la primera derivada de y, que era igual de dy sobre dx en función de dy de dt. Luego hubo el proceso de calcular la segunda derivada esta en función en función de d, de y y t. Para eso hubo que estar derivando este x igual a e a la t. No derivarlo así una, sino que aplicar reglas de la cadena, lo que vieron ahí en cálculo 2. Este proceso se lo puede dejar en otro video de cómo hacer lo que es esta transformación, ¿verdad? Se lo voy a dejar ahí en un video compartido de cómo hacer eso. Bien, entonces ya directamente vamos a aplicar lo que es la fórmula esta nosotros, suponiendo que usamos la transformación x igual a y a la t. Entonces sería, bueno, para eso tendría que identificar a, b que es menos 2 y c que es igual a menos 4. Entonces, según lo anterior sería a por esto sería la segunda derivada de y con respecto a t. B menos a sería menos 2 menos 1 menos 3 por la primera derivada de y con respecto a t menos 4 por y igual a 0. Miren, entonces aquí tenemos una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Para esta ecuación diferencial ya sabemos que la ecuación auxiliar es esta, ¿verdad? R cuadrado menos 3R menos 4 igual a 0. Entonces aquí tendríamos R menos 4, R más 1 igual a 0. Con esto tendríamos R igual a 4 y R igual a menos 1. Bueno, la solución para esta ecuación diferencial de coeficientes constantes es C1 E a la 4T, ¿verdad? Más C2 E a la menos T. Recuerden que la que estoy resolviendo es la de coeficientes constantes. No es la de Cauchy-Euler directamente, sino que la de coeficientes constantes. Porque esta transformación me convirtió la ecuación diferencial de Cauchy-Euler en una de coeficientes constantes. Entonces, por eso las formas de la solución van como exponenciales aquí, ¿verdad? Entonces, pero aquí no la debo de dejar yo porque se supone que empecé con X y Y, no con Y y T. Entonces, ahora hay que devolver el cambio de T con respecto a X. Entonces, como pueden ver, esto se puede escribir como C1 E
a la t a la 4 más C2 a la t elevado a la menos 1. Entonces, devolviendo el cambio, C1 y a la t es x y quedaría x a la 4 más C2 x a la menos 1, que efectivamente es la misma solución que habíamos llegado antes. Entonces, ya esta sí es la solución, miren. Ahí está, de sencillo. Ahí pueden ver cómo resolver lo que es una ecuación de Cauchy-Euler usando una sustitución para convertirla en lo que es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Y dirán ustedes, ¿y para qué yo necesito esto si ya sé cómo resolverla y quizás más fácil, es más fácil? Bueno, esta transformación va a ser útil cuando ya la ecuación diferencial no sea homogénea, sea no homogénea, cuando ya esté a distinto de cero aquí. Entonces, va a resultar útil convertirla a una de coeficientes constantes, porque ya para resolver de esa ya tenemos dos métodos, o coeficientes indeterminados o variación de parámetros, que es lo que vamos a ver mañana, cómo resolver eso. Cuando ya sea no homogénea la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, ahí van a ver ustedes, ¿verdad? Que ya esta sustitución es la que resulta útil para resolverla. Otra cosa, también otra notación para indicar que es dt, las derivadas, es usar esto. Miren que aquí se ponen y', ¿verdad? Se ponen aquí los apóstrofes. Bueno, para indicar cuando son derivadas con respecto a t, para diferenciarlas con estas, se puede poner así. Dos puntitos en la parte superior ahí de la S. Ya cuando van puntitos ya se toma como referencias que son para otra variable distinta de x, que ya es para t. Sería menos 3. Ahí sería escribir la otra forma esto. Y esto ya se entiende que ya no es para x la derivada, sino que para t. Es para diferenciarlas así, ¿verdad? No poner y' para tener una confusión con la otra. Sino que así con puntitos ya diferenciamos que son para t. Hay otra forma de cómo escribir ya esta ecuación, otra notación.